Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Reolink. La mayoría de cámaras de seguridad están pensadas para instalarlas en un punto fijo con su cable de alimentación y algunas incluso con su cable de red. Después están otro tipo de cámaras como la Argus Magicam de Reolink, que están pensadas para poderlas mover. Hoy la necesito aquí, la pongo aquí, mañana la pongo allá, la necesito allá. Todo en cuestión de minutos, sin cables y sin complicaciones. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Reolink por confiar nuevamente en el canal y enviarme su Argus Magicam, que es una cámara curiosa. Creo que no habíamos visto ninguna de este tipo en el canal y es una cámara pensada para poderla mover. Y la podemos mover donde más la necesitemos. Si hoy la necesito aquí, pues la pongo aquí. Y si mañana la necesito allá, la pongo allá. Incluso nos la podemos llevar de vacaciones. Puedes ponerla en una habitación de hotel por si quieres controlar tú mismo que no te entre nadie en la habitación. Hay quien se la lleva a una autocaravana, en un camping, de vacaciones, donde sea. Si vas en un apartamento unos días también te la puedes llevar. O sea que donde tú quieras te puedes llevar esta cámara. Es una cámara que funciona, lógicamente la puedes conectar, pero tiene batería que funciona unas cuantas horas. Y después, eso sí, necesita una red Wi-Fi. No funciona con red 4G ni 5G de móvil, ya que no lleva ni ranura para micro SD ni micro SD incorporada. Así que lo que vamos a necesitar siempre es una red Wi-Fi de algún sitio, ya sea de un hotel, de un camping, una red que creemos nosotros. Después vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y también la podemos poner, lógicamente, sin Wi-Fi, que grabe en local en la micro SD que puedes poner aquí. El problema es que si te entran a robar y se te llevan la cámara, pues se te robarán las imágenes que han grabado y tampoco sabrás quién ha sido. Después lo ideal es tenerla siempre conectada, como la mayoría de cámaras. Vamos a ver un poco más esta cámara que nos ofrece. Y las principales características de la Reolink Argus Magicam son que funciona con Wi-Fi de doble banda, ya sea de 2,4 o de 5 GHz. Tiene un diseño portátil y compacto y además montaje magnético, cosa que hace que la podemos montar prácticamente a cualquier lugar. Tiene detección de personas y grabación local en la micro SD. Y como ya hemos dicho, está pensada para usos temporales, no para un uso estático y de diario. Aunque ya lo he dicho, pero bueno, donde más encaja esta cámara sería en pisos o apartamentos, sobre todo de alquiler, una habitación concreta que queremos controlar unas horas, en una entrada a una zona puntual que por algún motivo nos interese controlarlo, también una segunda residencia, si nos vamos a pasar unos días, pues allá nos la podemos llevar, en viajes o estancias temporales, y en autocaravanas o uso móvil, como también podría ser un camping o en otros sitios donde la podamos montar. Y como he dicho, que tengamos Wi-Fi, es imprescindible tener el Wi-Fi. Y tú te estarás preguntando, bueno, si no tengo Wi-Fi, ¿qué tengo que hacer? Pues lo ideal es tener un router que nos dé Wi-Fi. Son routers portátiles bastante económicos y que para un caso así de conectar una cámara de forma puntual funcionan muy bien. También podemos utilizar un teléfono antiguo, un teléfono que tengamos con una SIM y crear una red Wi-Fi desde el teléfono. Esto también sería una opción válida. Como he dicho, es muy recomendable conectarla por Wi-Fi, porque si te entran y se te roban la cámara, se te llevarán las imágenes que tengas en la tarjeta interior. Después, si la conectamos por Wi-Fi y mandamos las imágenes a la nube, pues sabremos quién nos ha entrado a robar. Bueno, pues ya es momento de ir a abrir la Argus Magicam y ver qué contiene esta caja. Vamos a abrir la caja y lo primero que nos encontramos aquí ya es la cámara. La vamos a sacar y vemos que es de un tamaño bastante reducido, cabe perfectamente en la mano. Aquí al lateral tenemos el conector USB tipo C. Aquí tenemos la tapa que podemos abrir.
Va con dos pilas tipo alcalinas, diría que son las A, las grandes. Y aquí tenemos la ranura para la micro SD. Vamos a ver qué más contiene. Quitamos esto. Aquí encontramos la bolsita donde hay el manual. Vamos a ver qué más contiene. Aquí efectivamente está el manual. Está la pegatina de cámara vigilando y aquí tenemos la plantilla para hacer soporte, para el soporte para hacer los agujeros a la pared. Y aquí tenemos el soporte, que lo podemos pegar a una zona metálica porque es imantado, o podemos poner con los dos tornillos. Y como vemos, la cámara aquí se aguanta con imán. El imán está en la cámara, así que lo podemos poner en cualquier zona metálica. Aquí, por ejemplo, tengo estas tijeras y vemos cómo se aguanta perfectamente. O sea que el imán está en la cámara y es muy fuerte este imán. Tenemos el cable, por si la queremos tener siempre conectada. Y ya solo queda el paquete de las baterías. Y si quito esto, vemos que ya no hay nada más. Así que voy a sacar las pilas. Vale, pues lo que vamos a hacer ya es preparar el teléfono o tablet donde la queramos vincular y la vincularemos. Lo que tenemos que hacer en nuestro teléfono o tablet es entrar a la tienda de aplicaciones y buscar la de Reolink. Ya nos sale Reolink. Y yo ya la tengo instalada de otra cámara que me cedió Reolink. Si no la tenemos, la instalamos y le damos en abrir. Vale, pues la aplicación ya la tenemos preparada. Vamos a preparar ahora la cámara. Vamos a ponerle las pilas. Y en teoría ya tendría que entrar en modo de emparejamiento. Hace una musiquita, voy a quitar esto. Vamos a dar al símbolo más. Y me dice de escanear el código QR que está a la parte de abajo. Ya lo ha identificado. Si no tenemos el wifi, lo tenemos que configurar. Bueno, en este momento no le voy a introducir ninguna tarjeta micro SD. ¿Cómo alimentas la cámara? Por baterías A, cámbialas cuando se agoten. Son baterías alcalinas normales y también la podemos alimentar por cable USB. Aquí la luz está parpadeando en rojo. Le voy a marcar aquí, le voy a dar en avanzar. Bueno, yo voy a poner la contraseña de mi red wifi y seguimos. Una vez la tenemos introducida, le damos a validar, a avanzar. Ya tenemos que hacer con la cámara apuntar a la pantalla. Le voy a dar a escanear ahora. He escuchado un ruidito. La cámara se está conectando a su router. Espere, por favor. Marco aquí, he escuchado el pitido. La conexión al router se realizó correctamente. Bienvenido a Reolink. Se escucha muy despacio, pero me ha dicho que la conexión al router se ha hecho correctamente. La conexión al router se realizó correctamente. Bienvenido a Reolink. No sé dónde tiene el altavoz, a ver si se escucha. Mientras tanto le voy a dar a avanzar. Está iniciando el dispositivo. Crear contraseña de dispositivo.
Bueno, pues voy a crearle la contraseña y seguimos. Le voy a dar a avanzar. Nombre del dispositivo, ahora mismo le pondré front door. Y lo que voy a hacer, ya que he puesto front door, voy a ver si la pongo en algún sitio de la entrada de mi casa. Teóricamente ya la he puesto, vamos a darle en avanzar. Modo de grabación por alarma, modo de grabación continua. Hombre, yo esta cámara la pondría de grabación por alarma, que de hecho ya es lo que viene por defecto. Aquí tenemos algunas indicaciones: contra objetos en movimiento frecuente, contra luz intensa, contra fuentes de calor y contra el espejo. Ni cerca de señales fuertes. Vamos a darle a avanzar. Aquí podemos tener 6 meses de garantía extra. Ponemos nuestro correo electrónico, donde la hemos comprado, y obtener ahora. Yo en este momento, pero le voy a dar a saltar. Inicialización completa. Vamos a darle a finalizar. Bueno, aquí es para instalarla, esto ya lo hemos visto antes, le daremos saltar, empezar a usarla. Vamos a entrar dentro de la cámara, a ver si la podemos ver, y aquí la podemos ver. Estamos viendo la entrada de mi casa. Lo tengo casi todo a oscuras, o sea que sería casi de noche, digamos, y vemos que la imagen es buena. Podemos ampliar. Y aún así, ampliando, la calidad es bastante buena. Voy a ver si doy un poco de luz aquí y la vemos como si fuera de día, que en realidad es lo que es. Voy a darle a play. Ahora sí. Es que no había recargado. Ahora sí estamos viendo la imagen de día, que también vemos que es muy buena. Si hago un zoom aquí, pues hasta se distingue bastante la fotografía y la puerta. O sea que vemos que esta cámara pues ofrece una visión bastante amplia, porque por donde está ya veo que tiene una visión bastante amplia y una buena calidad de imagen. Después de sacar unas imágenes de dentro, vamos al exterior, vamos a ver imágenes de noche y de cuando está amaneciendo. A ver, de día cualquier cámara da buena imagen. La buena cámara se nota en las imágenes nocturnas. Aquí vemos que es muy fluida, hay una persona caminando aquí y vemos que es totalmente fluido, no hay cortes y la imagen es bastante buena por ser de noche. Aquí estaba amaneciendo, es una hora muy complicada para las cámaras y vemos que aún así lo resuelve bastante bien. Hay la parte izquierda quemada por donde sale el sol, pero pasa un coche y se ve totalmente fluido, la imagen es buena. Y aquí, bueno, una zona de naturaleza, también estaba amaneciendo un poco antes de las 6 de la mañana y vemos lo mismo, hay unos mosquitos aquí parece dando vueltas, la imagen es buena y aquí no pasa nadie en este momento, pero bueno, vemos que la imagen es buena. Y otra toma de la misma zona, tenemos la luna aquí presente y bueno, es una imagen más que aceptable para un tipo de cámara así portátil. Vemos perfectamente la zona y si pasara alguien pues lo veríamos, lo que a estas horas de la mañana no pasaba nadie. Bueno, pues ya conocemos ahora la Argus Magicam de Reolink, una cámara muy interesante que hasta ahora grabando el vídeo se me ha ocurrido otro uso que le podemos dar. Porque digo, ostras, si yo hubiera tenido esta cámara cuando mi hijo era un bebé, me hubiera ahorrado de comprar las 3 cámaras y tener los problemas para instalar que tuve. Con esta hubiera pasado, hubiera sido suficiente y no habría tenido tanto lío. O sea que también es una opción pues comprar, por ejemplo, esta cámara para controlar al bebé. Después yo te pregunto tú, esta cámara, ¿qué usos se te ocurren que le podríamos dar? ¿Qué usos le darías tú? Y para acabar vamos a hablar del precio, que es lo que hago siempre. Esta cámara tiene un precio de 54,99 € y si la compráis en Amazon o en la tienda oficial de Reolink,
Bueno, en Amazon no estoy seguro si el cupón de descuento va a funcionar. En la tienda oficial de Reolink sí. Tenéis el cupón Tecnoifoto 5, que es este que está aquí sobreimpreso, para que os hagan un 5% de descuento. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.